Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenas noches. Vamos a continuar con la cita que tenemos todos los viernes con relación a la lectura de los 12 pasos. Y recordemos que estamos tratando el asunto del cuarto paso. Todas las personas que me envían sus comentarios vía Messenger, pues quiero agradecerles mucho el que estén atentos a las transmisiones para resolver entre todos un problema de índole común me refiero, porque de una o de otra manera el asunto de las adicciones, el asunto del alcoholismo, el asunto del consumo de sustancias, afecta no solamente a la persona que lo consume, sino a toda la sociedad en sí. Y es importante que busquemos a través de lo que tenemos a la mano una solución entre todos. Y quiero enviarles un saludo a todas las personas que ven este video, que ven estos videos, y para mí es muy placentero, es muy grato el ver que cada vez, o sea, los videos se están viendo, se está reproduciendo más. Esto quiere decir que pues estamos llegando, se está cumpliendo el objetivo que única y exclusivamente es llevar el mensaje que tenemos nosotros en el paso 12, donde que dice que después de haber experimentado un despertar espiritual como resultado de las prácticas de esos 12 pasos, llevamos el mensaje a las personas que están sufriendo, que están padeciendo la enfermedad del alcoholismo o de cualquier otra enfermedad de tipo de índole emocional. Entonces, ya hemos resumido el asunto de la obsesión, ya hablamos de la fe que obra, de la dependencia de un poder superior, y estamos ahorita en este son, que quiere decir la introspección para hurgar en nuestro fuero interno, lo más profundo de nuestra conciencia, quiénes somos, por qué pensamos así, por qué actuamos así, por qué nos conducimos de esta manera, ante la vida, ante las cosas, ante las personas. Porque la personalidad de cada uno pues, no es espontánea, o sea, sino que se fue creando a través del tiempo y da como resultado la forma en cómo uno se relaciona con los demás seres humanos, en su propia vida, en su propio trabajo, y sobre todo con relación a las relaciones afectivas con los demás. Y en los grupos he escuchado mucho que dice que una persona que se autodestruye, que consume, que bebe, que padece disturbios emocionales, es una persona que no sabe amar. Y obviamente que si no sabe amar, muy difícilmente puede prodigar ese afecto o ese amor hacia los demás. Entonces los conflictos son eh, muy, pues muchas veces muy violentos con relación a la familia, al medio ambiente, a la educación. Y la violencia no es otra cosa más que las consecuencias de una sociedad adicta ahora a otras cosas, como por ejemplo el distractor que también se está convirtiendo en un problema, que es el celular, que muchas veces nos sustrae de ciertas actividades, incluso de la relación familiar, de compartir afectos, y muchas veces uno está muy clavado en el celular, y esa es otra parte que va de alguna manera afectando las relaciones entre los seres humanos. Y por qué me atrevo a decir que todo este problema repercute en el ámbito social, porque recordemos que la célula principal de toda sociedad pues, es la familia. Y si la familia, en su esencia, en su presencia, en su núcleo, está afectado por alguna adicción o por alguna enfermedad, todo lo demás pues, padece. Y los índices de violencia que nosotros estamos viviendo, al menos aquí en Cancún,
es algo que es una consecuencia, y eso no hay autoridad que pudiera resolverlo, puesto que no es un asunto solamente de la autoridad, sino es un asunto de índole social, un asunto que compete a todos los sectores de índole social. Y al participar activamente ya 35 años dentro de los grupos de autoayuda, pues lo único que hacemos, algunos compañeros, otros lo están haciendo de otra forma, otros en este momento están en los servicios generales. Hoy, en este momento, a las 8 de la noche, en la República Mexicana, miles de grupos están abiertos y están esperando a que llegue la persona para poder extenderle la mano y poder decirle que existe una nueva forma de vivir, que existe una nueva perspectiva y panorama con su relación afectiva y con su relación con Dios y con relación con todos los seres humanos, que hay una solución, y esa solución se le va dosificando, se le va platicando, se le va acompañando y sobre todo se le va comprendiendo en ese proceso de recuperación. Y esto no es el punto de vista mío, sino que las estadísticas así lo mencionan. Uno de los grupos o asociaciones que más han podido rescatar personas con este tipo de problemas han sido los grupos de autoayuda. Esto sin quitar el mérito a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, pero que hacen su parte. Por ejemplo, nosotros tenemos un folleto en donde habla, dice, la religión dice, la medicina dice, porque es una combinación de ambas, porque no se puede, o sea, no se puede solamente tratar una cosa dentro de la condición humana, solamente trato el aspecto biológico y lo demás se olvida. No, sino es integral. Y Alcohólicos Anónimos trata la enfermedad de manera integral. Entonces, por eso, desde los grupos, las personas que llegan, pues se van integrando poco a poco. Y cuando ya es muy crónico su asunto, la reclusión, me refiero el aislarlos, y quería tocar este tema con relación a los grupos 24 horas, los anexos principalmente. Quienes dan malas referencias de estos grupos son las personas que llegan y no se ajustan a las tradiciones o a las formas en cómo se trata la enfermedad del alcoholismo ahí. Es decir, hay personas que llegan ya con delirios tremens. Eso quiere decir ya con ciertos delirios visuales, auditivos, porque el alcohol no hace caricias. El alcohol trastoca las partes más íntimas del ser humano. Lo degrada de tal forma que conforme va pasando el tiempo, a través del abuso constante del alcohol, empiezan a perder sus facultades mentales. Y cuando llegan muchas veces al grupo, cuando los llevan ya al anexo, ya llegan con delirios tremens, delirios auditivos. Entonces, para que no se hagan daño, algunas veces sí tienen que sujetarlos de las manos o amarrarlos. O sea, me refiero para que no se lastimen, porque algunos tratan de sacarse los ojos, otros tratan de, como ya tienen delirios, ven arañas, ven monstruos, ven, o sea, ya en una locura ya, algunos tratan de suicidarse, porque lo que hacen los grupos 24 horas es ayudarlos a brincar el síndrome de la abstinencia, que en la calle muy difícilmente lo puede lograr. Un adicto muy difícilmente puede librar el síndrome de la abstinencia. Por eso tiene que aislarse. Para eso están las granjas, para eso están las clínicas de desintoxicación, y a través de ciertas terapias, primeramente, ese proceso que se da
pues de recuperación y de que brinquen esa parte que es la abstinencia, que es una necesidad irracional de querer seguir drogándose muy fuera de su facultad de la voluntad. Algunos se brincan el anexo, otros salen corriendo, otros golpean para salir, porque es una necesidad, salió ya de los parámetros normales que es el uso de la voluntad. Entonces lo hacen así. Entonces, para evitar esto, o sea, sí se cierran, los cierran y los mantienen aislados durante un periodo de tiempo. Después ya los sacan y los ponen en la sala y empieza otro proceso. Pero lo principal es dejar que la persona, el adicto o el alcohólico o la persona que llegue ya con serios trastornos, ya con una enfermedad crónica, es aislarlos en lo que pasan esos 28 días, que es por lo regular más o menos, 28 días en donde el organismo solicita la droga, la obsesión está muy despierta y eso hace que busquen alternativas, ¿no? Y el deseo de seguir consumiendo es irracional, o sea, no es una cuestión de conciencia. Entonces por eso se les aísla, se les da atención médica, se les procura, se les pone ahí a compañeros ya con cierta experiencia para que no se golpeen, para que no se lastimen, porque algunos incluso hasta se muerden, o sea, de la ansiedad se empiezan a morder. Hacen unos cuadros de manipulación también horribles para ¿cómo se llama? Querer salir, y los médicos hacen su parte. Entonces cruzan esa barrera de la abstinencia, de la crisis, entonces ya están listos para empezar a escuchar el programa, ya están listos para escuchar a los compañeros, para escuchar las experiencias de los compañeros, la terapia de reflejo, que es mucho, muy importante. Ya están listos para escuchar las glosas de los pasos, de las tradiciones, de los conceptos para el servicio mundial, o sea, de lo que implica la vida interna dentro de un grupo de dolor. Pero es necesario que algunos sí tengan que pasar por ese proceso, porque no obedece a su voluntad, no obedece a su voluntad. Por eso los anexos tienen mala fama, porque el que sale dice, es que me pegaron, me golpearon, me obligaron, me dejaban sin comer, me pellizcaron, me cortaron el cabello, me quitaron una ceja. Muchas veces son formas para que no se escapen, porque el único objetivo es ayudarlos. Y como ellos no están en condiciones de hacer uso de su facultad de la voluntad, se les solicita a una persona que se responsabilice, que para que se esté la persona ahí mínimo unos lo menos, o sea, serían 28 días, pero ya lo máximo, por ejemplo, 3 meses la persona puede ya más o menos integrarse a su rol normal que tiene en su vida, normal entre comillas, porque tiene que seguir asistiendo hasta que haga efecto la psicoterapia de grupo. Y esa psicoterapia de grupo es mucho más adictiva que cualquier droga, porque puede sacarlos, esa terapia, esa psicoterapia de grupo, de compañía, de espejo, puede sacarlos de consumir cualquier tipo de sustancia. Por eso ese proceso. Y hay otro tipo de grupos de índole social, que son los cuartos y quintos pasos. Esos grupos, en un estudio express, porque hay personas que van y no tienen problemas con su manera de ver, o sea, muchas veces son personas que quizá tengan conflictos de índole emocional, pero no con manera de beber, no tienen ninguna adicción, no tienen nada. Entonces van a las haciendas a hacer un retiro, le llaman retiros espirituales. Esos retiros espirituales también tienen su aporte, o
su aporte de índole social, porque hay algunas personas que al ir a escribir el cuarto paso es una forma de liberar sentimientos, resentimientos, frustraciones, es catarsis, es interiorizarse y es pues hay cosas que uno tiene atorado. Por muy bueno que sea el sujeto, por lo regular siempre hay cosas que le causaron algún daño de índole emocional. Y contárselo al amigo, al compadre o a quien sea no es tan fácil. O sea, prefieren muchas veces mejor llevárselo a la tumba. Y eso, llevárselo a la tumba, significa traer en su haber ciertas cosas que le cuesta mucho trabajo ir cargando, como un costal que van cargando con cuestiones emocionales, con cosas que vivieron allá en la infancia y van cargando, ahí lo llevan, llegan a la edad adulta y su estado de ánimo es irascible, o sea, están neuróticos, están muchas veces con una tristeza eterna, otras veces, o sea, muy pues sus emociones a flor de piel, bipolares les dicen algunos, o muy tirados a la depresión, y les preguntan, bueno, pero ¿por qué estás deprimido si lo tienes absolutamente todo? Todo es todo. Hay daños allá. Cada vez, o sea, porque no es consciente. En el inconsciente en donde se guarda toda esta serie de sucesos que llevan al sujeto a buscar incluso algunos la puerta falsa, que es el suicidio. No beben, pero sufren más. El alcohólico tiene al menos la válvula de escape, que es el alcohol, donde justifica absolutamente todo, la droga. Pero hay algunos que no beben, hay algunos que no tienen ninguna adicción. Y vivir así, vivir con esa carga emocional, por eso cuando van a los grupos de cuarto y quinto paso solamente a hacer su escritura, es un ejercicio liberador. Es un ejercicio que se ha defendido por centurias. O sea, el escribir, o sea, es un ejercicio que libera. Es un ejercicio que da cierto conocimiento de uno, y al menos la válvula de escape, que es la escritura, es liberador. Por eso han funcionado. Y esto en sí no era para cualquier persona, porque lo iniciamos, como les repito, en 1992, allí en el grupo Valle de México, y junto con Nacho Quintana y otros compañeros que venían de Milpa Alta, me acuerdo muy bien de Sabino, Leonel, Miguel, compañeros bien intencionados, que empezamos las juntas de estudio para llevar a cabo el cuarto y el quinto paso, y vimos, o sea, que dieron buenos resultados. Posteriormente se abrieron otros grupos, en Nueva Vida con el compañero Josafat, y otros tantos, o sea, muchos grupos, y desde ahí empezaron a llegar otras personas que no tenían problemas con su manera de beber. Y ahorita hay grupos específicos de cuarto y quinto paso, que si están fuera de tradiciones, sí lo están, de acuerdo a Alcohólicos Anónimos, porque ahí no se manejan las tradiciones, solamente son grupos específicos de cuarto y quinto paso. ¿Por qué? Porque no están solamente estructurados o hechos para personas con adicciones, sino es para cualquier persona que tenga un tipo de problema emocional, y ha funcionado y ahí están. Y otros que los han usado como un catalizador o como un gancho, o sea, para cuestiones de índole espiritual. Y también porque hay muchas veces donde la persona tiene ciertos prejuicios con relación al poder superior. Después de escribir y después de que lo escuchen a uno, hay otra forma de ver la realidad de las cosas.
la vida y la percepción de las cosas, o sea, sí cambian después de escribir. Los que le mencionaba el otro día, está la emoción ahí atrapada, está ahí a flor de piel. Muchas veces la manera en cómo sale es a través de los resentimientos, a través del enojo, a través de la depresión o a través de la tristeza. Son mecanismos en los cuales se manifiestan las emociones ahí atrapadas. Entonces, cuando la emoción la hace uno consciente, o sea, ¿qué quiere decir? Por eso la literatura, por eso las preguntas, ¿sí? Todo este preámbulo es precisamente para entrar de lleno a las preguntas, porque dice cómo, cuándo y en cuáles circunstancias he hecho daño a otras personas y a mí mismo, insistiendo en satisfacer mis deseos egoístas de relaciones sexuales. Es una pregunta. ¿Cómo, cuándo y en dónde y a quién he hecho daño en mis pretensiones? Y a mí mismo, insistiendo en satisfacer mis deseos egoístas de relaciones sexuales. ¿Por qué nosotros lo hicimos en grupo? Por lo que les mencionaba, por lo que les he mencionado. Cuando una persona se sienta a escribir, empieza uno a escribir, a ver, pregunta tal, cómo, cuándo y dónde se descubrió mi instinto sexual. Un ejemplo. En ese momento recordemos que el orgullo y el miedo van a obstaculizar la investigación. El miedo le dice, no te atrevas a mirar aquí. El orgullo le dice, no te atrevas a pasar por ahí. ¿Para qué lo haces? Déjalo. Ya el pasado es pasado, ya quedó enterrado, ya no tiene nada que ver. ¿Qué caso tiene el escudriñar allá? Ya, o sea, perdónate y continúa tu camino. Pero ese perdónate y continúa tu camino, no hay una limpieza interna. Ahí está, o sea, y mientras no salga, a través de esta pregunta y poderle escribir. Pero muchas veces uno toca la parte superficial porque no quiere entrar en detalles, porque no quiere hurgar más allá, porque tiene miedo, le duele, o sea, porque es muy doloroso el volver a revivir imágenes, sensaciones, pensamientos de un hecho que lo lastimó. No es grato. Por eso se revela uno, por eso dice, no, mejor lo hago después. Una serie de racionalizaciones inconscientes obstaculizan, dicen, no, mejor lo hago después, de todos modos, ya pasó. Pero ese ya pasó va amargando muchas veces la existencia, no de toda la humanidad, pero sí de las personas que presentan ciertos trastornos de índole emocional y principalmente el alcohol. Entonces, escribirlo, por eso es que en Alpuyeca, allá en Morelos, algunos compañeros nos aislamos y nos fuimos allá. A ver, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Somos adultos, somos compañeros del mismo grupo, entendemos que tenemos que hacerlo, hagámoslo. Nos apoyamos uno con el otro y el resultado fue que pudimos interiorizar a través de la experiencia de los que estábamos ahí, y además nos enriqueció la experiencia de todos los que estábamos en ese momento, y el resultado es que hubo una implosión hacia adentro. Y cuando alguien no quería, íbamos y lo agarrábamos y le decía, tus problemas no son ni más ni menos que los que tiene cualquier ser humano. El detalle es que no quieres, o que el orgullo no te permite poder interiorizar para que puedas hacer un alto en todos esos sentimientos que vienes acarreando, que vienes abrazando desde tu primera infancia. Entonces te sugerimos
de que lo hagas, de que escribas. Y ahí te va, bras, bras. Y obviamente que al ir escribiendo sí hay reacciones normales, reacciones propias, reacciones físicas, reacciones emocionales, o sea, y hay sentimientos que afloran y ese es precisamente el objetivo, que lleguen al pensamiento, que llegue la emoción al pensamiento. Primero piensa uno, piensa cómo fue, cómo, cuándo, dónde, quiénes, cuál era la situación, cómo se dio, cómo te violaron, por ejemplo. Y eso crea un shock, o sea, entra un conflicto. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿En dónde fue? ¿Quién fue? ¿Permitiste esto? ¿O fuiste abusado? Y empieza el proceso. Empieza el proceso y muchas veces algunos, o sea, en ese sentimiento, agarraban la pluma y golpeaban la mesa. ¡Bras! O sea, estaban exteriorizando el sentimiento que estaba ahí atrapado. Porque pensaron, o sea, cómo, cuándo y dónde. Cómo, cuándo y dónde. Se hace consciente, lo trae uno al recuerdo, hace que el sentimiento nuevamente vuelva a suceder y tiene el canal para sacarlo, que es el brazo, la pluma y el papel. Por eso dice el cuarto paso, en relieve. En relieve conocimos nuestros defectos de carácter. ¿Qué quiere decir relieve? La tinta, cuando se plasma en el papel, los garabatos, porque muchas veces son palabras con la emoción cuando se escribe, no son muy legibles, o sea, no se leen muy bien por la emoción como se escribe. Pero esa es, o sea, la forma en cómo sale la emoción y la forma en cómo uno se encuentra inmerso muchas veces en situaciones que él no deseó, porque muchas de las cosas que le sucede a gran parte de los seres humanos no lo desearon. Muchas veces fueron circunstanciales y no las provocaron, por eso crean más daño. Por eso cuando llegan a la edad adulta se vuelven victimarios también. Hice una reflexión en mi página que la titulé Víctimas de Víctimas. Lo digo porque ahora que estuve en el Poder Judicial, en los juzgados de lo familiar, cuando tenía los expedientes, ¿sí? de los procesos que están llevando las familias, que se están separando, que llegaron a un término en los cuales ya es insoportable o intolerable la convivencia. Y es sorprendente ver el grado de violencia que existe al interior de una familia que muchas veces ni saben, o sea, que ellos también fueron víctimas. De víctimas, de víctimas, de víctimas. Porque no hay una forma o una educación que nos permita, o no hay un proceso, al menos en nuestro país, en los cuales se manifieste o se ponga como algo dentro del sector salud, algo que trate de manera particular este asunto de los aspectos emocionales. Las instituciones que vemos, lo voy a decir francamente, muchas veces solamente es para llenar requisitos o para comprobar algunos gastos, pero que se interioricen verdaderamente a resolver asuntos de índole emocional, no lo hacen. No lo hacen porque es complicado. Hurgar en el inconsciente, en el subconsciente, en la parte interna del ser humano no es sencillo. Y eso se los dejamos a los psicólogos, a los psiquiatras. Pero ¿quién tiene el hábito de acudir a los psicólogos? Si el primer estigma es, yo no estoy. Los psicólogos solamente tratan a locos.
El psiquiatra es solamente a personas que ya, o sea, están muy tronadas, ¿no? O sea, que necesitan medicarse para poder controlarse. No tenemos ese hábito. Entonces ahí en los juzgados de lo familiar, o sea, uno ve, o sea, así en carne viva, de viva voz, o sea, lo que refieren las partes y los directamente involucrados, los niños, que son los que pagan las consecuencias de algo que está mal. Y eso que está mal es un proceso, una dinámica en la cual nosotros como sociedad nos hemos inmiscuido, nos sumergimos y navegamos y no sabemos lo que le sucede al vecino, a la persona de allá afuera. El índice de violencia cada vez es más. Ya muchas veces el tocar el claxon es alterarse, es sacar un bate, sacar una pistola, sacar amenazas, insultos, vituperios, de un carro a otro, la moto metiéndosele al automovilista, cuate como si fuera de plástico, pero el enojo, la ira lo hace que le aviente la moto. O sea, violencia. ¿Y tiene su origen la violencia? Sí, tiene un origen. Y es porque los seres humanos nacen malos, crecen malos y están destinados a la autodestrucción. No, porque ese no es el fin ni el objetivo primordial de la raza humana. No lo es. Pero sin embargo, el bombardeo mediático, la información que recibimos a temprana edad, nuestros afectos muchas veces distorsionados alrededor de nuestras familias, de quienes nos educaron. Recuerden que para que esto se dé influye la familia, la religión, el medio ambiente, la educación, que va a determinar el carácter. Entonces, si se dan cuenta, no es algo que pudiéramos decir, no, pues el alcohólico es aquel, el que tiene el problema es aquel. Ustedes saben cuántas muertes hay provocadas por una persona que bebe, cuántos accidentes hay, al menos aquí en Cancún, por las personas que salen de la fiesta y manejan, o en la Ciudad de México, o en cualquier ciudad del mundo. Ustedes saben, las experiencias ya están, ahí están las gráficas de cuáles son los porcentajes con asuntos de índole donde está el asunto del alcohol y las drogas. No vamos lejos. Veamos en nuestra cuadra, antes no era muy dado, o sea, no se daba mucho, pero hoy vemos en nuestra sociedad esquinas donde venden sustancias. Algo está sucediendo y esto no es un asunto solo de las autoridades, es un asunto todavía más profundo, más profundo. Entonces, con esa intención, los compañeros que tienen la experiencia con relación a este asunto están trabajando, estamos trabajando en los grupos, en las asociaciones en donde se están tratando este asunto, incluso los mismos sacerdotes o los mismos pastores, o sea, ya también están haciendo su parte para amortiguar, para tener una nueva perspectiva y panorama de lo que significa convivir. Entonces, la persona que crea que esto no le afecta, pues no se ha de pensar que vive en otro planeta. Pero mientras viva aquí, el resultado es que de manera directa o indirecta le afecta. La violencia no solo afecta a quien el que la ejerce o el que la recibe, la violencia afecta de manera en todo el aspecto social y lo genera la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción de autoridades. Eso genera violencia, eso genera el que no podamos
tener tranquilidad. Y sí, es verdad, o sea, mientras no te toque, todo pareciera ser que todo está sobre rosas, pero vamos a las estadísticas. ¿Por qué nacen cada vez más, o sea, cada vez hay más personas consumiendo sustancias? Porque necesitamos instruir, necesitamos educar, necesitamos desde temprana edad a nuestros chicos y enseñarles el valor verdadero de lo que significa la responsabilidad, la vida y lo que significa vivir con otros seres humanos. Como se darán cuenta, no es algo menor. Y lo único que nos corresponde, de acuerdo al uso de la facultad de la voluntad, como cada quien, o sea, Dios respeta la libertad de una manera absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si el adicto dice, yo voy a consumir, es mi voluntad, es mi vida, es lo que yo quiero hacer. Así baje Dios y le trate de hablar del programa y le diga, oye muchacho, mira, pórtate bien, espérate. Tú me diste la libertad, me dices el libre albedrío para poder decidir. Yo ya decidí. Y terminan a veces en la cárcel, terminan en un enfrentamiento, terminan en los anexos, si bien les va. Así está. Y podrán decir, es amarillista, está exagerando. No, o sea, es la realidad, y mientras no la veamos, vamos a seguir todavía pensando de que no sucede nada. Debemos considerar las adicciones. Bueno, ya está considerado, tipificado como una enfermedad, pues ya está como enfermedad, pero como una enfermedad social, o sea, que está afectando ya a la sociedad, también. ¿Sí? Es una enfermedad de índole público ya. ¿Sí? Los hechos ahí están, y yo creo que es importante y es imperante de que empecemos a hacer lo que tengamos que hacer. Mi participación es esta, y lo voy a seguir haciendo en los grupos, de manera personal, a través de mi canal, de mi página. Los escritos que hago ahí llevan cierto mensaje y los invito a leerlos para que reflexionemos, o sea, que esto es serio y que podamos entre todos tratar de resolver un asunto de salud pública. ¿Sí? Entonces, agradezco el que hayan, que vean este video, que lo vean. Si quieren compartirlo, compártanlo para que otras personas se enteren. O sea, no es una cuestión de ganar likes o ganar adeptos o ganar, no, o sea, se trata de hacer conciencia entre todos. Ese es el objetivo, conciencia. ¿Sí? Ya después definiremos lo que es conciencia. Cuando lleguemos al 11º paso hablaremos ya de otros asuntos con relación a la conciencia. Entonces, pues agradezco mucho y de verdad les deseo un fin de semana bendecido, un fin de semana en armonía, en compañía de todos los seres que amen y que los aman. ¿Sí? Y a mis compañeros una gran recomendación, una sugerencia. Si no han hecho su 4º paso, es mejor de que empiecen a buscar padrinos. Es mejor de que empiecen a buscar con quién hacerlo, o asistan a los lugares a donde lo hacen. Nosotros tuvimos muchos conflictos al inicio porque pensaban que era otra corriente u otro, no, estábamos haciendo nuestro trabajo, y el resultado es que hoy cualquier persona que tenga disponibilidad o que quiera hacerlo, hay grupos de autoayuda por todos lados,
y pueden sentirse bastante bien. Cháquense. Entonces, pues también está la invitación. Compañeros, felices 24 horas solo por hoy. Gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo viernes, si Dios permite. Dios nos bendice a todos. Gracias.